Ricardo Álvarez anota que comparativamente a cualquier periodo legislativo ordinario, pues sí se han hecho mucho más reformas constitucionales. Pero este fue un procedimiento excepcional, una ley especial que tenía, si me permites, otro objetivo. No hacer muchas reformas pequeñas, sino entrarle a los grandes temas del Estado. Tú coincidirás conmigo, y para ti, ¿qué es lo que falló? Sí, Porfirio. En efecto, no hay que olvidar que esta discusión de que, digamos, articuló la SEMCA se origina en la aprobación de una ley de reforma del Estado. Esa es la gran novedad que introduce este proceso. Es decir, por primera vez, todas las fuerzas políticas consensaron, ¿no?, aprobaron una ley que obligaba, entre comillas, a las bancadas partidistas y a los poderes que estarían representados en la SEMCA a hacer una propuesta integral de reforma constitucional y reformas secundarias en el caso de que así fuera necesario, en la perspectiva de este rediseño institucional y normativo. En ese sentido, las expectativas eran enormes, simplemente por los temas, porque la ley de la iniciativa y después ley de reforma del Estado era muy explícita, ¿no? Esa es una cuestión que habría que reconocerle a esta iniciativa. Reforma a la cuestión federalismo, reforma a forma de gobierno, régimen político, reforma en materia electoral y una serie de reformas que ahí han estado siempre en la discusión, pero que no se habían aterrizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, era muy importante. Y yo he escuchado aquí opiniones, pues, de protagonistas, porque aquí hay que decirlo, el único que no ha sido protagonista ni hombre de partido en esta mesa soy yo. Pero soy hombre de ideas. De ideas, bueno, y tus sí, libros también se leen. Pero creo que es importante decirlo, porque no es posible articular un discurso ingenuo sobre la reforma del Estado, o aséptico. Aquí me parece que lo que habría que decir, y he escuchado con mucha atención estas ideas de que se ha avanzado, quizá no como se quería, y del vaso medio lleno, y del vaso medio vacío, y del prisma con que se mira, y a mí me parece que esta no es la salida. Esto entraría finalmente el prisma, el panisma y el periodismo. En el terreno de las justificaciones y la edulcoración del proceso. Yo creo que es un fracaso. No hay que maquillarlo. El resultado de esta iniciativa, después ley de reforma del Estado, al cabo del año previsto para ofrecer los resultados, es bastante decepcionante. Bueno, ¿tú estás de acuerdo, Alberto? Yo creo que es, desde luego, un resultado muy insuficiente. Yo creo que la ley, y no la debemos escatimar porque es un ejemplo, logró algo significativo: sentar a todas las fuerzas, polarizadas y divididas, en una mesa para tomar acuerdos. Y esa metodología en este país, confrontado, es una cosa que no podemos pasar por alto. Y yo creo más que... desperdicio. No es más desperdicio. Es que yo creo que hay que analizar el claroscuro que planteaba Ricardo, precisamente entre lo que sí funcionó y lo que dejó de funcionar. Y a mí me parece que lo que le dio al traste con el proceso que venía llevando la reforma del Estado y que dio lugar a una reforma electoral, que dio lugar a una primera reforma judicial y que podía haber entrado en este proceso no terminada en la pedacería de informes en la que terminó, era, en primer lugar, el respeto a una metodología que se había creado y que torpemente se dejó de un lado y se abandonó. No se siguió el procedimiento, después de que se tenían 6.188 propuestas organizadas, de decidir 4, 5, 6, en concreto, en función de los máximos consensos posibles, pero lograr algo en lo específico. Segundo punto, yo creo que se partidizó en exceso el proceso de discusión, lo que no se vivió en un principio, porque hubo, frente al caso de la reforma electoral, una voluntad de consenso de Estado, no únicamente de partido. En la segunda parte no, se partidizó en exceso, y se partidizó donde la correlación de fuerzas fue desfavorable a aquel elemento que permite el cambio, que es los reformadores. En cada uno de los partidos hay conservadores y hay reformadores frente al tema de la transición real a la democracia mexicana. Y conocedores e ignorantes también. También. La ignorancia tuvo mucho que ver. Es verdad. Yo voy a dar mi opinión también. Es verdad, es totalmente cierto. Y yo creo que los reformadores de los tres partidos quedamos en una posición disminuida frente a poderosos intereses de partidocracias establecidas
o voluntades individuales que decidían que no era el momento para tal o cual cosa. Cosa que hubiéramos podido superar porque la tuvimos desde un principio si le hubiéramos dado peso al planteamiento metodológico de que ahí de lo que se trataba es de llegar a acuerdos muy concretos en cosas que se pudieran lograr y dejar una agenda muy planteada. Porque supongo que al final tú vas a decir para dónde vamos y voy a reservarme esa parte ahorita. Yo voy a pedir que ustedes me lo digan. Yo tengo una idea de qué sigue y por qué digo que es importante. Todavía tenemos un bloque. Falta de voluntad, falta de grandeza, falta de metodología, son varias causas. Para que la gente entienda, después de que llegaron las 6,000 propuestas, instituciones académicas hicieron unos libracos así, sistematizándolas, y tuvimos mesas de subgrupos y de grupos. Yo estuve con ustedes en cuántas, ¿no? 50, 100, 150. Y abajo, en las mesas, iban los diputados que tenían más interés. Tú estuviste promoviendo, por ejemplo, una propuesta del diputado que es muy interesante, que se llama de territorio insular, que las islas de México, Cayos y Arrecifes, que son un montón, no sabemos de cuántos son, no sean todos de la federación, sino que las que están más allá del mar territorial, del mar patrimonial, pertenezcan a los estados, ¿sí? Y ahí los estados puedan tener desde campamentos hasta cárceles. Y yo todavía le añadí que los estados que no tienen litoral les pueden clachar, los otros estados, mediante un contrato de comodato. Entonces Guanajuato puede tener islas, Chihuahua puede tener islas, Puebla puede tener islas, Tlaxcala puede tener islas. Y ahí se quedó. En ese nivel discutimos, por ejemplo, en el tema tuyo, el principal, el del Consejo Económico y Social de Estado, tuvimos 40 reuniones, pero pasa a un nivel superior. Entonces llegan diputados y senadores que no están enterados del problema, con una cantidad de prejuicios. ¿Qué es esto? Nunca han oído hablar. Cuando especialistas como ustedes tienen 2, 3, 5, 7, 10 años en esto, les probamos que miembros distinguidos de su propio partido habían trabajado en esto. Y digo por último, el drama mayor fue en derechos sociales, se llamó derechos humanos, porque empezaron al final a hacer una carnicería, a empezar a vetar todo, los del PAN, porque alguien les dijo que si los tratados internacionales, como debe de ser, en materia de derechos humanos, ¿no?, son de nivel constitucional, entonces les íbamos a meter de contrabando el aborto y el matrimonio de convivencia y la eutanasia y no sé qué venga, ¿no?, a través de tratados internacionales. Ni conocen la jurisprudencia internacional, ni saben que ya siendo miembros de Naciones Unidas estamos obligados a esos tratados. Hubo también un prodigio de ignorancia, de prejuicio, ¿no?, de falta de conocimiento de la evolución jurídica del mundo. ¿Tú no sentiste eso? Yo entiendo que no se trata de decir o pasa esto o no pasa nada, porque tampoco fue la posición que tuvimos dentro de la CENCA. Lo que sí veo es que hay una actitud conservadora, hay una tendencia muy pronunciada de la parte política de los partidos a no ser muy incisivos en sus propuestas. De repente yo sentí que hacía falta más injuria para las propuestas. En el caso de Raimundo Carnas, que encabezó la Mesa 1 del régimen de Estado, él decía, Salvador, no quieren modificar. Yo decía, bueno, no quieren, pero ¿cómo lo hacemos para que sí quieran? Y ese es un asunto que generó mucha frustración. El avance que tuvimos en muchas cosas fue importante, pero no hay avance en reformar el Estado. Hay avance en otros puntos, en cultura política, en acercamientos, en poder tener la claridad de que había una intención de Estado, como dice el compañero Iñárritu. Había una intención de poder hacer modificaciones sustanciales a la vida cotidiana de los ciudadanos. Me parece importante que se avance en las reglas del juego, de la parte electoral. Me preocupa que el avance del país sea tan lento que siga provocando cierta decepción, siga incrementándose la parte del abstencionismo, que la gente no comprenda por qué no tenemos la capacidad de generar más empleos, por qué el país se sigue hundiendo en una gran desigualdad, por qué se incrementa el número de pobreza, por qué tenemos los problemas de injusticia en la parte social, por qué no tenemos acceso
a la salud, Pero a la educación. vetaron al final muchos de los derechos sociales que se iban a consagrar en la Constitución. Pero eso, esta parte, Por esta ejemplo, parte de llegaron, frustración, me dicen, a ver si es cierto, habíamos convenido en educación inicial, que ya está en la Constitución, que es la de, ahora que están con el derecho a la vida, desde la concepción del niño, esa atención materno-infantil primero, y antes de la primaria, antes de la preescolar, antes del jardín de niños. Ahora es doctrina universal, que lo que no se haga en esa edad, en materia de atención al niño, de proteínas, etcétera, luego es irreversible. Simplemente poner en la Constitución que es una educación que imparte el Estado, ¿sí? Porque la Constitución dice que la educación que imparte el Estado será gratuita. Ahí tengo recortes que llegaron los del PAN y dijeron no, porque no hay presupuesto. Y teníamos pactada, que es una iniciativa que tenemos 15 años con ella, desde yo fui secretario de Educación Pública, 20, un poquito antes, de la preparatoria obligatoria. ¿Qué país grande del mundo o mediano? La mayor parte de América Latina no tiene preparatoria obligatoria. Entonces llegaron del gobierno no porque no hay dinero. Entonces no se puede pensar una reforma del Estado con criterios de cuentachiles. Perdón que te lo diga. Eso es muy importante porque hay que decir a la gente, al auditorio, que el PAN es el que tiene el freno constitucional. Es decir, donde no va el PAN, no se puede mover la Constitución. Hubo una voluntad de Estado en lo electoral, hubo una voluntad de Estado en justicia, y se empezó a diluir y aparecer el veto en no toquen el poder presidencial con la obsequiosidad de algunos sectores conservadores del PRI y el PRD. Pero sí quiero decir que como fuerzas, PRI y PRD sí en sus escritos, en sus proposiciones, dijeron abiertamente vamos al cambio de régimen, y el PAN es el que descarriló el proceso, el que vetó el proceso del alcance máximo de la reforma del Estado sitio es responsable, que es el que tiene el freno constitucional. Porque con todo el FAP, con el PRI y con los que ustedes me quieran decir, no nos alcanza para mover la Constitución. Entonces de repente parece que se nos acabaron las luces. Falso. El PAN dijo, pasa lo electoral, pasa justicia y no me muevan el régimen, porque eso, porque digo yo, no pasa, y nos vetaron nuestras propuestas de garantías sociales, que es una parte sustantiva de la agenda PRD. Pero yo lo que digo, destaquemos que de lo que sí pasó, justicia y electoral, el 85% son tesis, obviamente compartidas, pero que son tesis del PRD. Y el PRD está acostumbrado Y del FAP. a no celebrar sus victorias. No estamos complacientes. Pero sí hay que decir que la agenda que pasó es parte del PRD y la que no pasó es por una decisión de Estado del presidente. Bueno, es una. Pero hay algo muy importante, Ricardo, sin contradecirte. Y retomo a Salvador y retomo a Alberto. Él habló de enjundia y él habló de reformadores. Si Salvador dijo no hubo la suficiente enjundia. ¿Qué hubiera pasado? Y el PRD, el FAP, el PRI mismo. Porque el PAN hizo una propuesta de partido, debo decir, muy abstracta. Era muy abstracta. Cada partido hizo en la tribuna una propuesta. Eso que la gente lo tiene que saber, aparte de lo que aportó la sociedad, los especialistas. Y debo decir, la del FAP era avanzada. El PRI tenía elementos muy interesantes en algunos temas. El PAN más bien era retórica, es decir, no tuvo compromiso desde el principio. Su propuesta fue de este tamaño. A ver qué pescaba. Pero no hubo una correspondencia. De nuevo el doble lenguaje, que es un pecado mortal de la política mexicana. Entre lo que los partidos dijeron en la tribuna que querían y la enjundia, por emplear tu palabra, que demostraron en la lucha. Y la alianza de reformadores de la que tú hablas, que nunca existió, y el espíritu de grandeza al que se refiere César, que tampoco existió, que desde el punto de vista de la agenda del PRD o de la izquierda salieron muchos temas concretos, hasta ahora está bien, pero el propósito de la reforma del Estado requería una conjunción de voluntades en otro nivel que no se dio. No sé si nos llaman a otro bloque, pero me gustaría preguntarte, y para que sea un tema al regresar, estábamos al cuarto para las 12, hace 3 semanas, ¿cierto o no? Y había el tema de la democracia participativa, que estaba en todos, no en todos, proyectos de algunos partidos. Me refiero a la democracia directa, al referéndum, al plebiscito, a la iniciativa popular, a la revocación de mandato. ¿Es cierto o no que yo siendo asesor, tú de alguna manera eres asesor también, nos pusimos a redactar, porque no había nadie que hubiera presentado una fórmula sobre referéndum,
una fórmula sobre el plebiscito, una fórmula sobre la iniciativa popular, que son temas que venimos discutiendo hace 10 años en México, que en el 96 acordamos. Y yo voy a volver a ese tema porque ahora que se habla de petróleo, se habla de referéndum y de repente un senador u otro dice, el referéndum, señores, lo tuviste un año en la mesa y no lo viste, no te importó. Se van con la última campanada de la moda. Surge el tema del referéndum como una salida al tema del petróleo. Y no se dan cuenta que durante un año no discutimos el tema. Ahorita volvemos al último episodio.